Buenas tardes, familia. Estamos muy contentos de poder unirnos en este tiempo, así sea a través de los medios, para adorar juntos. Queremos compartirles una palabra que está en Cantares 8:5. Dice: ¿Quién es esa que viene majestuosamente desde el desierto, recostada sobre su amante? Oro para que esta palabra se cumpla y muchas personas, cuando salgamos de este desierto, puedan preguntarse esto: ¿quién es esa novia? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es cada uno de nosotros que está saliendo desde el desierto, desde un tiempo difícil, pero 100% dependiente de Jesús? Aquí hablan de un desierto, pero hablan de que sale majestuosamente de Él, y yo pienso que esa es la invitación para nosotros en este tiempo: aprender a depender de Jesús. Pero lo único que nos va a permitir salir majestuosamente del desierto y que todos lo vean es recostarnos a Él, confiar como un niño pequeño en su protección, en su cuidado y en sus promesas. Entonces queremos empezar este tiempo con esta palabra. Me gustaría que allí pudiéramos todos tomarnos de las manos, en familia. Es un tiempo donde, aún en medio de ese desierto y esa soledad, donde nos recostaremos y saldremos victoriosos en el hombro de nuestro amado, es que tenemos que entender que lo inamovible en este tiempo se está gestando, y es poder disfrutar en familia, poder disfrutar los unos a los otros, y que allí podamos agarrarnos de la mano, cerrar nuestros ojos. Si aún estás solo, simplemente extiende tus brazos y cierra tus ojos y dile: Señor, hoy queremos levantar un altar, Dios. Queremos que en este tiempo, Señor, nos enseñes a valorar las cosas, Señor, como tú las ves, Dios. Porque en este tiempo, Señor, estamos gestando lo que tú quieres que gestemos. Estamos gestando, Señor, lo que sale de tu corazón, Dios, para que cuando vuelva la cotidianidad, Dios, podamos verte, Señor, y no ser llenos por lo que el mundo nos puede ofrecer, sino por lo que levantemos en este altar familiar, donde estamos reunidos delante de ti, Señor. Ven con tu presencia, llena nuestros hogares de ti. Ven, Espíritu Santo. Queremos sentirte en este lugar. Queremos ser uno solo contigo, para que el mundo crea. Quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo, Espíritu. es contigo. Quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo, uno contigo. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo. Nos unimos hoy, Señor. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo. Y en honor a ti, hoy, Señor, rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. Y en honor a ti, rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí, más importante para mí, más importante para mí. Yo me uní a ti, Señor. Yo
somos hoy. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo, y en honor a ti rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. En honor a ti rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. Que podamos rendir nuestros logros, nuestras posesiones, nuestro orgullo delante de ti y darnos cuenta que tú tienes el control, que tú reinas, que tú eres Señor y nosotros somos tus siervos. Que podamos rendir esas coronas delante de ti. Te decimos ven, Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo ven y llena, ven, Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo. Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo, llena este lugar, ven, Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo, ven y llena este lugar, ven, Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo, llena este lugar, ven, Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo ven. Te invito a que allí donde estás, levanta tu voz y empecemos a orar al Señor con lo que hay en nuestro corazón. Que hoy podemos cambiar esta manera en cómo adoramos y decirle, Señor, gracias por lo que hemos vivido en medio de esta pandemia, Señor. Gracias por volver, Señor, al inicio, donde disfrutamos de unos a otros, Señor. Enséñanos a ser mayordomos del tiempo, Señor. Enséñanos a ser mayordomos para respetar a nuestras esposas, hijos, Señor. Que el corazón de los padres vuelva a los hijos y de los hijos al Padre. Hoy queremos que seas tu Espíritu Santo llenándonos de tu verdad, llenándonos de tu amor. Y por eso te decimos que ven y llena nuestras vidas de ti, Señor. Ven y llena nuestras vidas de ti. Levanta tu voz y dale gracias al Señor por todo lo que ha hecho, por mantenernos unidos, por estar compartiendo el uno al otro. Porque en medio de este desierto, como decía Cantares, el Señor, recostados saldremos sobre el hombro de nuestro amante. Y esa es la verdad, Señor. Eso es lo que queremos en este tiempo, Dios. Estás aquí. Estás aquí. Espíritu Santo, estás aquí. Eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria y tu poder. Espíritu Santo, Espíritu Santo, estás aquí. Tú eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria y tu
Santo. Una vez más, Espíritu Santo estás. te invitamos hoy. Eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria y tu poder, Espíritu Santo. Y ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu, ven, llena nuestra familia, prepara nuestro corazón. Gracias, Señor, por este tiempo y damos introducción a la palabra. Dios los bendiga, los amamos. Hola familia de Amor y Vida, qué bueno podernos comunicar a través de este video y llegar a cada uno de ustedes a sus casas. Lucilena y yo les enviamos un saludo cordial, afectuoso, sabiendo que están en nuestros corazones. Hoy comenzaremos con una serie de prédicas sobre el final de los tiempos. Es importante que conozcamos este tema porque es la revelación de Cristo para estos tiempos finales. Hoy comenzará ese estudio con el pastor Carlos Sarmiento, que es el director de la Casa de Oración de Orlando, Florida. Están todos invitados, están todos motivados para que estudiemos este tema y que Dios los bendiga. Bendiciones de Orlando, la Casa de Oración aquí en Orlando, de la Florida, de la familia Sarmiento, a los demás que están en Cali, Colombia. Es un placer poder venir así por internet, por Facebook y traer una enseñanza sobre los tiempos finales, porque estamos viviendo en días muy importantes, en días muy urgentes, y realmente hay muchos que están confundidos, muchos que están en temor, y especialmente muchos cristianos, no solamente los que no conocen a Cristo, pero muchos cristianos que realmente tienen temor y no saben qué pensar sobre lo que está pasando en el mundo hoy. Entonces he tenido varias invitaciones. Me han pedido mucha gente de enseñar de nuevo otra vez sobre los tiempos finales y la importancia de entender las señales de los últimos días. Entonces también tus pastores de ahí en Cali me enviaron un mensaje por WhatsApp y me preguntaron si era posible que yo trayera unas 2 enseñanzas sobre los tiempos finales. Entonces lo voy a hacer, porque como dije, hay muchos que están preguntando. Ya tengo una clase que estoy enseñando sobre el Apocalipsis. Voy a empezar este sábado que viene. No sé si lo están viendo hoy sábado, pero el sábado hoy estamos al 22, entonces sería el 25. El 25 voy a empezar una clase en inglés, Apocalipsis. Voy a pasar por todo el libro hasta la mitad de junio, cada semana, el sábado en la mañana, a las 10 de la mañana, y también estoy enseñando cada miércoles en la noche a las 8, que es un overview, una larga vista de los tiempos finales. Y vamos a enseñar en esa clase todos los eventos, la segunda venida de Cristo, el rapto, cuándo es el rapto, cuáles son las señales que tiene que suceder primero antes que venga el rapto. Todo lo que tiene que ver con los tiempos finales, el anticristo, la bestia, la marca de la bestia, todo eso, la segunda venida de Cristo, la tribulación. Pero el libro de Apocalipsis va a ser unas enseñanzas que específicamente cubren cada capítulo del libro de Apocalipsis. Entonces hay mucha gente que están preguntando, entonces
Y a mí me gusta estudiar los tiempos finales. Entonces vamos a empezar. Vamos a ir en oración, pedir la bendición del Señor. Father, I thank you for this time. Te doy gracias, Señor, por ese momento. Te pedimos, Señor, Espíritu Santo, que tú eres el maestro. Tú eres el que enseña. Y te pedimos ahora en ese momento la ayuda del Espíritu Santo, especialmente a mí, Señor, con mi español. Confío en tu presencia, confío en tu unción, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo envié las notas a Vanessa, ella ya las tiene. Vamos a tratar de solamente tomar unos 50 minutos con esa enseñanza, pero quisiera empezar con esa enseñanza, la importancia, por qué debemos estudiar el tema de los tiempos finales, por qué debemos entender lo que dice la palabra de Dios, el plan de Dios para esos últimos días. Entonces, la introducción dice aquí bien claro que Jesús nos dio una de las enseñanzas más claras sobre los tiempos finales en su discusión o su enseñanza con los apóstoles, los discípulos en el monte de Olivos. Y es Mateo 24. En Mateo 24 nos da la enseñanza más clara de Jesús de los tiempos finales. Y es importante entender, si Jesús pensó que era muy importante enseñar y discutir con sus discípulos la importancia de entender los tiempos finales, cuanto más nosotros, que ya estamos más cerca a ese día, a esos días. Estamos mucho más cerca a la segunda venida de Cristo. Entonces tenemos que entender que es importante porque Jesús pensó que era muy importante. También ponga esto en mente. Hay 89 capítulos en el Evangelio. Los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 89 capítulos. 89, son 89 capítulos que cubre la vida de Cristo. El tema principal de los evangelios es la vida de Cristo, las enseñanzas de Cristo, sus creencias. Todo lo que tiene que ver con Cristo se encuentra en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 89 capítulos. Pero la Biblia nos da más de 150 capítulos que el tema principal es los tiempos finales. Imagínense eso. Más de 150 capítulos, que en esos capítulos el tema principal es la enseñanza de los tiempos finales. Si la Biblia nos da 89 capítulos de la vida de Cristo, el tema principal de la vida de Cristo en los evangelios, pero la Biblia nos da más de 150 capítulos, que el tema habla más que todo de los tiempos finales. Eso nos dice que delante de Dios, delante del Espíritu Santo, delante del Padre, delante de la eternidad, la importancia de la iglesia que debe entender los temas de los tiempos finales. Miren ahí a tus notas, no sé si la tienen, pero ahí, por si acaso sí la tienen. Punto número 1. Les quiero dar, a ver cuántos son. Les quiero dar 6 razones por qué debemos estudiar y entender este tema de los tiempos finales. Primero que todo, número 1 es porque estamos viviendo en días donde la oscuridad, las tinieblas se están poniendo más peor y peor y peor. Es decir, que la oscurez se está poniendo más y más oscura. Así lo dice en Isaías, en capítulo 60, Isaiah 60, y en el versículo número 1 dice así: levántate y respléndase, que tu luz ya ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Pero miren al versículo número 2. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero
la aurora del Señor brilla sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Es decir, que la buena noticia es que la gloria de Dios va a alumbrar más y más en los que están pendientes, los que están alerta. Pero ahí nos dice bien claro, en inglés lo dice un poco mejor. En inglés dice así, arise and shine, for darkness covers the earth. La oscuridad, las tinieblas cubre la tierra, pero no solamente la tierra, también cubre a la gente. Y la Biblia dice que es una oscuridad muy densa. It's a very dark, deep. Es muy profunda, una oscuridad muy profunda. Y eso significa que no solamente las naciones están cubridas con oscuridad, pero también la mente, el modo de pensar, la paradigma de la gente, de las naciones, están llenos de oscuridad que realmente no pueden ver con claridad, no pueden entender realmente cuáles son los planes de Dios para sus vidas, para las naciones, el plan de salvación. Es por eso que las naciones necesitan la iglesia responder en intercesión. Es por eso que tener casas de oración, tener iglesias que entienden el poder de la intercesión es tan importante, porque la esperanza para las naciones, la esperanza para los que viven en oscuridad, depende de la iglesia ser fiel en la intercesión. Entonces, la razón primera por qué debemos entender los tiempos finales, los eventos de los tiempos finales, el plan de Dios en los tiempos finales, es porque el mundo está llegando al punto donde va a ser muy lleno de la oscuridad. Va a ser una oscuridad muy profunda que va a afectar a la gente de las naciones. Entonces, si no entendemos los tiempos finales, si no entendemos este tema, es posible que nosotros seamos deceived, engañados. It's easy to be deceived. Es muy fácil ser engañados si no entendemos con claridad de lo que enseña la palabra de Dios. Punto B nos dice que la buena noticia es, aunque hay mucha oscuridad en el mundo y se va a poner peor y más peor, la buena noticia es esta, que como dice aquí en Isaías capítulo 60, la palabra dice que sobre nosotros la gloria del Señor brilla sobre ti. Amén. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. Esa luz es la gloria de Dios. Y en estos últimos días, una forma que se está levantando la gloria de Dios en medio de la iglesia es que el Señor está levantando precursores, mensajeros proféticos, precursores que entienden con claridad el plan de Dios, precursores que tienen sus oídos espirituales para poder oír con claridad de lo que está diciendo el Espíritu Santo en estos últimos días. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 3, que el Espíritu dice, el que tiene oídos para oír, deben oír la voz, deben escuchar lo que está diciendo, no lo que Él dijo en el pasado, no solamente las revelaciones del pasado, pero ¿qué está diciendo el Espíritu Santo en estos últimos días? Y una de las promesas que Él nos ha dado es que en los últimos tiempos la iglesia, los que buscan de Dios, van a entender con claridad. Eso nos dice bien claro en el libro de Daniel chapter 8. No tengo, creo que es versículo 24, no estoy seguro, pero en Daniel capítulo 8, en el versículo 24 creo que es, nos dice que el Señor va a traer claridad a su gente y sus siervos van a entender perfectamente de lo que va a pasar en los últimos días. A ver si lo encuentro aquí.
No, that's not the scripture. Bueno, dice en el libro de Daniel que en los últimos días sus siervos van a entender con claridad el propósito, el plan de Dios. También nos dice en Amos, creo que se dice así, Amos capítulo 3, en el versículo 7, que el Señor no hace nada, sino primero revelar sus planes a sus siervos los profetas. O también se puede decir sus siervos que son proféticos, que son muy proféticos. I don't know if you can say it that way. La Biblia dice que en los últimos días Él va a derramar su espíritu sobre todos los hijos y hijas. Y ellos van a profetizar. Recuerda que yo tuve un problema de decir esa palabra, profetizar. Pero en esos últimos días el espíritu de profecía va a caer sobre su iglesia. Y la iglesia que está alerta, los cristianos que están poniendo atención, que están velando, poniendo atención, van a entender con claridad a través de la voz de Dios y a través del espíritu de revelación. Entonces es importante entender porque Dios quiere levantar precursores. ¿Por qué? ¿Por qué quiere levantar precursores? Él levanta precursores para preparar a los demás. Por ejemplo, Noé. Noé fue un increíble, poderoso precursor que el Señor lo levantó 100 años antes del diluvio. Before the flood, antes que llegó el diluvio, el Señor levantó a Noé un predicador de justicia, dice la palabra en el libro de Pedro, un predicador de justicia que empezó a predicar la justicia de Dios y empezó a advertir, creo que dice to warn, sonar la trompeta de lo que había venir, el diluvio, el castigo de Dios en todo el mundo. Entonces es por esto que el Señor quiere levantar precursores, mensajeros, para no solamente levantar o despertar a los que no conocen a Cristo, pero también a la iglesia. Hay muchos en la iglesia que están dormidos y están muy cómodos en su camino con Dios. Entonces Él está levantando precursores para mostrar a la iglesia la importancia de regresar a su primer amor, poner Cristo en el primer lugar, para que cuando llegamos a ese punto, entonces el corazón ya está vencido para Dios, vencido por Dios, vencido para servir a Dios. Y el corazón vencido, el corazón quebrado delante del Señor, va a obedecer y va a cumplir la voluntad de Dios. Porque Dios quiere hacer obras a través de nosotros. Así lo dice en Efesios capítulo 2. En el versículo 10, también lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 16. We are His workmanship, created for good works. Somos la hechura de Dios, creados para hacer las buenas obras que Él ya preparó antes que éramos nacidos. En Efesios 2, versículo 10, lo dice así. Entonces, punto número 1, debemos estudiar el tema de los tiempos finales. Debemos entender con claridad lo que dice la palabra de Dios sobre los tiempos finales, porque, número 1, las tinieblas se están oscureciendo, se dice así, se están poniendo más oscuro, más y más y más, hasta que llegamos al día de la segunda venida de Dios. Entonces debemos entender esto para que la iglesia sea luz, traer alerta a los demás y traerlos al reino de Dios, para que no reciban parte de la justicia y el castigo de Dios. Punto número 1. Debemos entender y debemos estudiar el tema de los tiempos finales, porque el Señor dice que la generación en el día que Él viene va a ser una generación muy, a very unique generation, una generación muy especial, una generación única, una generación muy única.
muy diferente de cualquier otra generación. Y les quiero mostrar por qué. Porque Jesús dice que esta generación, la generación en Mateo, especialmente enseña esto en Mateo 24, él dice que la generación que vea y es testigo de todas las señales que se encuentran en Mateo 24, esa generación que van a ver todas estas señales va a ser la generación que va a ver la segunda venida de Cristo. Entonces, si el Señor tomó el tiempo de enseñarles a sus discípulos, sus seguidores, todas las señales, y Él dice que la generación que vea todas estas señales, esta generación debe entender, y dice, no, debe saber, tienes que saber que ya la venida de Cristo, del Mesías, está a la puerta. Entonces, si Él nos dio las señales para entender y para saber y para estar preparado, es porque es muy importante que tú y yo entendemos las señales y la punta de su regreso. También Él nos enseñó no solamente señales en los cielos, por ejemplo, pero también la luna, la luz, la luz, el sol y también las estrellas. Él dijo que van a haber señales en las tinieblas, en el cielo, en las planetas, en el sol, en la luna. Pero también enseñó que había haber señales en la tierra, terremotos. Había haber señales como terremotos, enfermedades, pestilences, famines, no sé cómo dice famine en español. Famine es decir que falta de comida, no hay comida en el mundo. Famines. Entonces hay señales en la tierra y señales en los cielos. Hermanos, tenemos que entender qué señales, cómo van a venir, cómo llegan esas señales, cómo llegan esos señales al mundo. Si lo entendemos, entonces vamos a estar muy preparados. Punto número 3. También debemos estudiar los tiempos finales. ¿Por qué? Porque hay el mundo está muy sacudido, las naciones van a estar sacudidas. Entonces, a través de Dios sacudiendo a las naciones, a las ciudades, al mundo, mucha gente van a preguntar, ¿qué está pasando? Como están preguntando hoy. Muchos están llenos de temor. Entonces debemos entender esto para poder estar en una posición de dar palabra de esperanza, para dar una respuesta a los que están preguntando qué es lo que está pasando. Estamos en los tiempos finales, para traerles paz y también traerles revelación de Cristo, traerlos a la salvación, pero también mostrarles lo que ha enseñado a la palabra de Dios sobre los tiempos finales. Eso va a convencer a muchos cuando ellos ven lo que dice la palabra de Dios sobre los tiempos finales. Muchos van a buscar a Dios y muchos van a abrir sus corazones para aceptar a Jesús. Aquí lo dice creo que sí dice Haggai capítulo 2, en el versículo 6 y 7, Haggai chapter 2. Voy a tratar de leerlo en español. Ojalá que me entienden. Hageo, no es Haggai, Hageo. Hageo, en el libro de Hageo, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice así. Versículos 6 y 7. Porque así dice el Señor Todopoderoso, dentro de muy poco tiempo haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. Él dice que Él va estremezcan. Dice que en un poco tiempo se estremezcan
los cielos. Se van a rasgar los cielos. Es lo que creo que dice así. Se van a rasgar, se van a mover los cielos. Y el mundo va a temblar a través de lo que está haciendo el Dios en los últimos tiempos, especialmente a través de sus juicios. Cuando se manifiestan sus juicios, la palabra dice en Isaías, capítulo 26, que las naciones entiendan y aprendan de su justicia. Entonces, debemos estar preparados con claridad para poder dar entendimiento por qué está pasando lo que está pasando. Entonces, como lo dice en Ageo capítulo 2, que Él va a mover, Él va a sacudir las naciones. Él va a sacudir, va a rasgar a las tinieblas, los cielos. Entonces muchos van a preguntar por qué está pasando esto. También punto B dice, en 3b, dice que el Señor siga manteniendo que es prioridad en el primer lugar. Es decir, que Dios tiene un plan. Y su plan es para reunir, traer en unidad el cielo y la tierra, lo espiritual y lo natural. Entonces, el Señor mantiene enfocado en su propósito. Su propósito de prioridad. He keeps the main thing, the main thing. Él mantiene la cosa primero como la cosa primero. Lo que es primero delante del Dios, Él no cambia su mente. Es prioridad. Es primero. Entonces, His priority, lo que Él desea es traer el mundo y la tierra en unidad, en unión, para salvar a todas las naciones, para salvar a los que no conocen a Cristo. Y así lo dice en 2 de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9 a 10. 2 Peter, chapter 3, verse 9 and 10. 2 de Pedro, capítulo 3, en el versículo 9 y 10. Nos dice así, perdón. Eso es una Biblia en español que yo nunca uso. Y es difícil para mí. Turn the pages. Ok. 2 de Pedro, capítulo 3. En el versículo 9 dice así. Voy a tratar de leerlo en español. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Es decir, que todos lleguen a la salvación. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, y los elementos serán destruidos por el fuego de Dios, y la tierra con todo lo que haya en ella será quemada. Es decir, que Dios en los últimos días, sí, Él va a derramar su juicio, pero siempre tiene en mente como una prioridad los que no conocen a Cristo. Entonces muchos van a temblar con temor y van a preguntar qué es lo que está pasando. Entonces, si nosotros podemos entender lo que está haciendo el Señor, podemos atraer muchos a Cristo. Entonces, el Señor tiene los que no conocen a Cristo en mente. También punto C. Point number 4. Ya casi terminamos. Punto número 4 dice así. Porque si no entendemos las señales, si no entendemos el plan de Dios para los últimos días, es muy fácil que nosotros nos entregamos, vamos a responder de una manera negativa. Hay varias responses, hay varias maneras de responder positivamente
o negativamente. Entonces, el que no entiende lo que está pasando, el cristiano que no entiende lo que está pasando y por qué lo está pasando, hay una tentación de responder negativamente al Señor y a las cosas que están pasando. Por ejemplo, punto A, la palabra dice que si no tenemos cuidado, es muy fácil caer y ser ofendidos a la ofensa, la traición y también sentir una odia a Dios, sentir ofendido a Dios, sentir traicionado de Dios o a los demás. Entonces es importante porque Jesús dice claramente en Mateo capítulo 24, vamos a buscar a Mateo 24. Espero que esto les está ayudando a todos ustedes. Matthew chapter 24 dice en el versículo número 10, Mateo 24, en el versículo 10, dice así, Mateo 24, versículo 10. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Pero también dice la palabra de Dios que se van a sentir ofendidos, se van a entregar, se van a dejar llevar de la ofensa, se van a dejar llevar de la traición. Entonces, si nosotros no entendemos lo que está pasando y lo que va a pasar en los últimos días, es muy fácil, como dice aquí en el versículo 10 otra vez, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán. Es decir, que nosotros vamos a sentir ofendidos con el cristiano que está bien fuerte con el Señor. Vamos a odiar al cristiano que sigue firme en el día donde hay mucha confusión, en el día donde hay mucho temor. Entonces, y porque queremos sobrevivir, we want to survive, y porque queremos tener suficiente alimentos, es posible que nosotros les dejamos saber a las autoridades, a los cristianos que lo están buscando para ponerlos en la cárcel, para matarlos, para perseguirlos. Entonces la tentación va a ser, si no entendemos los tiempos finales, vamos a sentir ofendidos con Dios, la ofensa nos llega al corazón y la tentación para traicionar al cuerpo de Cristo va a ser muy real en esos días. Otra tentación se encuentra en el capítulo 24, mismo capítulo, en el versículo 12, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, es decir, que el corazón se pone muy frío. Entonces, tenemos que guardar el corazón cuando el cristiano entiende el plan de Dios y ya sabe lo que va a venir. Entonces ese cristiano no deja que la ofensa llegue al corazón, y porque la ofensa no llega al corazón, entonces el corazón no se enfría. El corazón no deja que se enfría, sigue manteniendo el corazón quemado, caliente para el Señor, sirviendo al Señor. Y la palabra dice que en esos días la maldad, el pecado va a crecer más y más y más en esos días. Versículo 12 otra vez. Habrá tanta maldad, es decir, que va a engrandecer, va a llegar al punto que la maldad, el pecado va a engrandecer, come to a fullness, va a llegar a lo máximo en esos días. Entonces, si el corazón no entiende lo que está pasando, las tentaciones de la maldad nos va a llegar al corazón y nos va a vencer. Punto C, 4C, dice porque va a haber tanta decepción. El mismo capítulo 24, en el versículo 3, dice así en inglés, dice,
Jesus was sitting on the Mount of Olives, and he said to them, no, that's not it. Perdón, es versículo 4, no versículo 3. Versículo 4 dice así: Watch, let no one deceive you. Jesús dijo, tengan cuidado que nadie los engañe. Nadie los engañe. Tengan cuidado porque va a haber mucho engaño, va a haber mucha decepción. Entonces, en esos últimos días van a haber muchas enseñanzas falsas, doctrina falsa, y el cristiano que está ofendido, el cristiano que tiene su corazón ya enfriado, ese cristiano va a ser muy posible que el corazón de ese cristiano se deja ganar por la decepción. Punto D. También porque muchos en esos días se van a dejar llevar al mundo, entonces se enfrían. Compromise, no sé cómo decir compromise en español, pero es decir que el cristiano, porque el corazón se está poniendo más frío, ese cristiano va a empezar a vivir como el mundo, creyendo que está bien. Yo estoy bien con Dios, yo sigo viviendo como lo que yo quiera, yo puedo compartir con el mundo y no hay problema porque Dios me entiende, yo sé que Dios va a tener misericordia de mí. Entonces, él no está caliente, no está frío, está en la mitad, está como tibio, all right? Una vida muy compromised, no sé cómo dice, but anyway, es importante entender que la vida que no es caliente ni fría, la vida que es muy tibia, va a llenar al cristiano que no está alerta y entendiendo lo que está pasando en esos días. Y también el temor. Punto E, temor. Men's hearts will fail them because of fear. Es decir, que muchos se van a dejar llevar por el temor, y eso trae no solamente enfermedades, porque sabemos, como el pastor Harold sabe y ustedes saben, que temor, angustia, nos abre las puertas para que nos llegue enfermedades. Y en esos días la palabra dice que muchos corazones van a fallar. En Lucas 21, versículo 26, los corazones de los hombres van a fallar. Yo pienso que también eso quiere decir que va a haber mucho ataque de corazón. Muchos van a morir de ataque de corazón porque el temor de esos días va a llenar toda la tierra. Pero también dice que no solamente el corazón va a fallar, pero también sus vidas van a estar controladas por temor. Y sabemos que la palabra de Dios dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, pero el espíritu de adopción para poder cualificarnos y llamar a Dios nuestro Padre. Entonces, es muy importante para no dejarnos vencer del temor, compromise, una vida tibia, la decepción, un corazón frío, ni de la ofensa, ni de la traición, y ni también del odio. Punto número 5. Es importante entender lo que dice la palabra de Dios. Ya casi terminamos. Porque todo va a venir de pronto, de un momento a otro momento. Jesus said he would come suddenly. Jesús dijo que cuando él venga, él viene de un momento, como un relámpago que alumbra en el cielo, del este al oeste, de un punto del cielo al otro punto del cielo, así de rápido. Pablo dice que the wink of an eye, como, no sé cómo dice wink, como tan rápido que se cierra y abre el ojo. You know, in the wink of an eye, in the snap of a finger, tan rápido así, como puedo hacer con los dedos, así tan rápido viene el Señor, así tan rápido llegan las señales. Y si no estamos preparados, hermanos, cuando nos llegan esas señales, a ese momento ya es casi imposible, ya es muy tarde decidir, ahora sí, Señor, me quiero preparar. No, porque la preparación toma tiempo, porque la preparación no es
mire, la preparación no es una decisión, la preparación es una cosa del corazón. La preparación no es una decisión de la mente, de las emociones. La preparación toma tiempo. La preparación toca el tema de la fe, toca el tema de paciencia, toca el tema de confiando en el Señor, confiando en su liderazgo. Es imposible de un momento a otro momento, viviendo como el mundo, conociendo la palabra de Dios como joven y ya viviendo para el mundo, y por si acaso en ese día de pronto llegan las señales, de pronto vemos el relámpago de que ya viene Jesús. Es casi imposible ser preparado y decidir que ya soy un Cristo muy firme y muy poderoso, porque eso toma tiempo para que el corazón sea entregado al Señor. Entonces, hermanos, hermanas, como dice la palabra de Dios en Malachi, creo que se dice así, Malachi. Oh, thank you, Jesus. Malachi, chapter 3, capítulo 3. Aquí lo leo, ¿cómo se dice? Malaquías, capítulo 3, dice así. Mire tan rápido que viene el Señor. Así lo dice la palabra de Dios. Él dice en el versículo 1 a 3. El Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero, precursores proféticos. All right? Yo estoy por enviar a mi mensajero. Es decir, que Jesús envió a Juan el Bautista como su mensajero, su precursor. Pero en los últimos días, mire, va a haber, en los últimos días, vamos a ver una generación de precursores. Una generación que van a preparar a las naciones. Entonces, en el día de Jesús había un precursor, pero en los últimos días van a haber millones, sino miles y miles, sino millones de precursores. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque cuando Jesús vino, solamente mandó un precursor para preparar una nación bien pequeña, especialmente en Jerusalén, en Judea. Pero en los últimos días hay más de 200 y pico naciones con billones y billones de gente, no solamente para los judíos, pero a las naciones de los gentiles, que no son judíos. Entonces son billones y billones de gente. Entonces el Señor tiene que levantar millones de precursores en todas las naciones, precursores que están alerta, precursores que están velando, precursores que están adorando, precursores que están orando, buscando de Dios, estudiando, quieren entender las palabras de Dios. ¿Me entiende? Entonces así dice el Señor Todopoderoso: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Eso ya sucedió, eso ya pasó, se cumplió. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como un fuego. Aquí lo que yo quiero señalar. Porque será como un fuego de fundidor o lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas. Nosotros somos levitas espirituales, los sacerdotes del Señor. Así lo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1. We're all kings and priests. Somos reyes y también somos levitas, sacerdotes. Amén.
Entonces el Señor dice que Él va a enviar, va a purificar a los levitas, sus líderes espirituales, y los refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. Amén. Es decir, que cuando Él viene de pronto, suddenly, de pronto, de un momento a otro momento, como dice aquí, yo estoy por venir. En el inglés lo dice mucho más mejor. No solamente dice que yo estoy por venir, dice que suddenly I will send my messenger. Suddenly I will send my messenger. Jesús va a venir, y cuando Él viene de un momento a otro momento. También dice en Lucas capítulo 17, en el versículo 24, como as lightning flashes, como se alumbra el cielo con un relámpago de una parte del cielo a la otra parte del cielo, así será el día de mi venida. Lucas 17, en el versículo 24. También dice en Lucas 21, en el versículo 34 y 36. Quiero que leemos esto. Lucas 24, en el versículo 34 y 36. Es muy importante porque el cristiano que no está preparado, estamos hablando a cristianos, el cristiano que no está esperando, no está alerta, no está velando, no está siempre mirando, watching, con ojos abiertos espirituales, ese cristiano no puede estar preparado y va a perder mucho. Lucas 21. Lucas 24. Excuse me. Yeah. Lucas 21. Sí, Lucas 21. Luke 21. Esta Biblia nunca casi la uso, entonces se pegan las páginas, se quedan pegadas. Lucas 21, en el versículo 34 al 36, dice así. Luke 21. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio. Dice también, y por las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Es decir, que porque va a llegar ese día tan rápido, sin esperar, no lo estamos esperando, no estamos buscándolo, no estamos poniendo atención por la venida de Cristo, y por eso entonces dice que ese día vendrá como una trampa a muchos. Ese día va a llegar muy rápido, de un momento a otro momento. Amén. Y ya, la última página. Amén. Punto número 6. Ya hablé sobre esto. Número 6 dice, Jesús demandó, Él dio una orden. Jesús demandó que el cuerpo de Cristo debe siempre estar alerta y vigilando. Siempre dándose cuenta de lo que está pasando. Se lo dice en Daniel capítulo 12, versículo 8 a 10. Dice, Daniel, quiero que tú entiendas. Y el Señor, Daniel quiso entender cosas de las visiones que el Señor le mostró a él a través del ángel. Pero el ángel le dijo, Daniel, no es para usted, no es ahora, el momento no es ahora para que tú entiendas esto, pero la revelación, el entendimiento de lo que va a suceder está reservada para la generación en esos días. Lo dice así en el versículo 10. Dice así, pero los sabios van a entender todo claramente. Daniel, capítulo 10, el versículo número 10. En Mateo capítulo 16, versículo 1 a 3, Jesús
regañó a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la ley, porque él les dijo, ustedes son tontos, ustedes son hipócritas, porque no pudieron discernir las señales de los días en que ustedes están viviendo. Es decir, Jesús los regañó por no entender miren a esto, por no entender las señales de la primera venida. Entonces, si él habló así a los líderes espirituales en los primeros días, en la primera venida, ¿cuánto más nos dice a nosotros la importancia de entender las señales de la segunda venida? Mateo capítulo 16, versículo 1. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús a ponerlo a prueba. Le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Y él les contestó, al atardecer, ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está muy nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Entonces Jesús, aquí no sé por qué no lo dice aquí en el español, pero en inglés dice, los llamó you hypocrites, hipócritas, por no entender la importancia de las señales espirituales de la primera venida de Cristo. Y también en Mateo 24, versículo 33, versículo 42 y el versículo 44. Voy a ver si lo puedo leer en español y termino con este último versículo. Aleluya. Y puedo decir que hice mi primera enseñanza completamente entero en español, sin la ayuda de Vanessa, sin la ayuda de Andrea. All right. Matthew 24. Mateo 24 en el versículo 23. Dice así. Serpientes, cámara de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la nación del infierno? Porque eso fue en versículo 24. No, perdón, no. Wrong chapter. All right. 24, capítulo 24, en el versículo 33. Dice así en español. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. También en el versículo 42 dice así: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Versículo 44, por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Amén. Entonces, es importante estudiar esto para estar preparados. La generación en los días de Jesús no sabían el día. Ahora nosotros no sabemos el día ni la hora, pero va a llegar una generación que esa generación sí van a conocer el día, el momento de la regresa de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque van a ver, van a discernir y van a entender las señales. Amén y amén. Es muy importante entender las señales. También, primero de Tesalónica, capítulo 5, versículo 1 a 2, dice Pablo que ustedes ya saben perfectamente lo que yo les enseñé sobre los tiempos finales. Entonces tú no tienes que ustedes no deben temer, no deben tener miedo, no deben estar confundidos, porque yo ya les enseñé perfectamente y saben perfectamente que el día del Señor llega o va a venir como un ladrón en la noche. Cuando no lo espera,
va a llegar Él viene como un ladrón, pero Él no viene como un ladrón hacia nosotros. Va a llegar como un ladrón a los que no lo están buscando y esperando. Amén y amén. Father, I thank you for this time. I bless your word in Jesus' name. Give us understanding. Te doy gracias, Señor, por ese momento. Y espero, Señor, que tú derrames sobre mis hermanos y hermanas el espíritu de entendimiento, revelación, conocimiento para estos días, para poder entender lo que tú dices, los planes de Dios, lo que tú vas a manifestar en estos días, para poder entender con claridad lo que enseña tu palabra sobre los últimos tiempos. En el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Entonces, this is why we need to study eschatology. Es por eso que debemos estudiar la escatología. Entonces, la próxima semana les traigo otra enseñanza. Bendiciones y gracias por tu tiempo. Saludos.